Y ya con ustedes, el podcast Alcanzando Familias, el podcast de la familia. Hola, bienvenido a nuestro podcast Alcanzando Familia. Contento de poder saludarles. Recuerden que nuestros temas de familia nos encantan, así que tenemos un tema muy especial. Aquí en Panamá celebramos este mes de septiembre, el mes de las Sagradas Escrituras, y estamos muy contentos, alegres de que la palabra de Dios sea el centro siempre de nuestra familia, y más en este mes que es la celebración por ley en nuestra nación. Así es, el mes de septiembre, un mes especial en el cual toda la comunidad cristiana, sin distinción de religión, porque la ley dice que no establece un margen de X religión, sino que establece este mes especial para exaltar las Sagradas Escrituras. Y para nosotros la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Y esto está establecido, aquí buscando un poquito, la ley 26 del 10 de julio del 2007, es la ley que legaliza en Panamá el mes de septiembre para que todas las iglesias, en todo lugar, en las escuelas, en los colegios, incluso dice que en las instituciones públicas se hable de las Sagradas Escrituras. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar, y es el tema que hoy queremos compartir para edificar, porque este podcast está hecho para nosotros conversar, traer temas que edifican a la familia. Y hoy queremos hablar de la importancia de la palabra de Dios en la familia y cómo aplicar la palabra del Señor en nuestra familia. Sabemos que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a entender y a comprender el propósito de Dios en nosotros. Y el propósito de Dios es edificar la familia, es fortalecer la familia. En la palabra de Dios siempre vamos a encontrar una respuesta para toda situación en nuestras vidas. ¿Y cómo aplicar la palabra de Dios en la familia? El primer aspecto que queremos hablarle, y así rápidamente vamos a tocar solamente 4 puntos. ¿Cómo aplicarla? Lectura y estudio bíblico de la palabra de Dios en la familia. Sabemos que la familia está siendo hoy en día fuertemente atacada por muchas corrientes. Corrientes que están buscando incluso confundir a nuestros hijos en los colegios, en las escuelas, en la sociedad. Entonces nosotros como familia tenemos que introducirle valores a través de la palabra de Dios, que es la que encierra todos los valores que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en ella, para que nuestros hijos sean correctamente personas que estén introducidos en la sociedad con valores fortalecidos. Y esto se puede lograr a través de la lectura de la palabra. Estamos hablando el mes de la Sagrada Escritura, entonces es importante que nosotros cultivemos en nuestras casas, que nuestros hijos y nuestra familia y todos de manera integral tengamos una cultura de lectura de la palabra de Dios. No, definitivamente que realmente que como panameños nos sentimos muy orgullosos de que aquí en Panamá el mes de septiembre sea por ley establecido como el mes de la Sagrada Escritura. Y mira lo que dice la ley. La ley 26 del 10 de julio del 2007 establece septiembre como el mes de la Sagrada Escritura en Panamá y tiene como objetivo promover la moral cristiana, la tolerancia, la justicia, la fe, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo con el fin, o sea, todo tiene una intención de desarrollar valores sociales y familiares basados en la palabra de Dios. Así que leyendo la palabra y teniendo como base la ley que nuestro país tiene, definitivamente que el creador de la familia es nuestro Dios. El creador de todo lo que vemos es nuestro Dios. Entonces necesitamos que la palabra de Dios sea el centro de nuestra familia. No es que si podemos o vamos a ver, no, es fundamental. Es cultivar es ese necesario valor. Cultivarlo, como decías hace un momento, que la palabra de Dios sea nuestra base, independientemente cuál sea su creencia. Dios es el creador de la familia y necesitamos que ese sea el fundamento nuestro. Amor, ¿y qué hacemos si no nos gusta leer? Al panameño y al ser humano, pocas personas yo escucho decir que les gusta leer. ¿Cómo hacemos para introducir la palabra de Dios en nuestra casa cuando a nosotros como padres no nos gusta leer la Biblia? Cuando no nos gusta leer nada, o sea, ni el periódico, ni un libro, mucho menos se lee la palabra de Dios. Entonces luego vemos que hay tantos conflictos en el ámbito familiar
y nos olvidamos de que la palabra es un canal de establecer bases en la familia tan fuertes que puede romper todo conflicto en la familia, pero si no la leemos, entonces el mensaje que nosotros queremos darle a través de este podcast es cierto. Nosotros por cultura no nos enseñan a leer y parece mentira, la tecnología nos está alejando cada vez más de leer porque nos gusta más ver que introducirnos en un libro. Es necesario que alguien en la familia tome la iniciativa de la lectura antes de dormir, la oración, en la mañana, en la noche. Bueno, uno se organiza en familia en el tiempo que podamos tener para la oración o la lectura básica de la palabra de Dios en la familia. Nosotros podemos recomendar, por ejemplo, que se haga una costumbre de que familiarmente todos los días utilicemos la tecnología a nuestro favor. Usted pueda en un grupo de familia decir, bueno, hoy vamos a estudiar tal tema establecido en la palabra de Dios sobre el perdón, porque en la Biblia encontramos todas las situaciones que se hilan en la familia, hay solución en la palabra de Dios. Si ves que hay mucho conflicto entre los hermanos, vamos a hablar del perdón. Si ves que hay problemas de comunicación entre la pareja, vamos a hablar de la comunicación. También la palabra de Dios nos orienta a hablar sobre eso. Si hay temas también en cuanto a valores, en cuanto a cualquier situación que tenga que ver con la familia, entonces vamos a ser intencionales en promover temas que puedan ser debatidos familiarmente y todos nos involucramos y ocasionar un punto de encuentro todos los días, una vez a la semana, para hacer un altar en el cual nosotros nos podamos reunir todos en familia y hablar lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Es una forma de cultivar la lectura, porque todos vamos a estar motivados a leerla, porque todos vamos a querer aportar en determinado tema. Y una vez que nosotros cultivamos la lectura, estamos dando paso inmediatamente a que la palabra de Dios va a ocasionar en nosotros una reflexión y oración, que es el siguiente punto que queremos hablarle. Cuando nosotros cultivamos la lectura de la palabra de Dios en la familia, como familia siempre vamos a estar activos en la oración. Es que mira, la palabra de Dios nos habla a nuestra vida. Amén. En el momento que nosotros tomemos la iniciativa de leer la palabra, de compartirla en casa, de tener de forma intencional algunos tiempos con la palabra y con la familia, ahí van a venir confrontaciones, reflexiones, como decías hace un momento. El Espíritu Santo empieza a hablarte. Sí, entonces la palabra nos empieza a hablar de las vivencias diarias que tenemos como familia. A veces nos hace falta tener más comunicación como pareja o como familia, compartir más tiempo juntos. Pasamos mucho tiempo en las redes sociales, pasamos mucho tiempo con los celulares y los dispositivos electrónicos, pero hay que minimizar ese tiempo y poder ir más con la familia, compartir más, escuchar a tu hijo, escuchar a tu esposa. Amén. A veces son temas que son difíciles de llevar porque la economía, que el trabajo, que la vivencia del niño en la escuela, tantas cosas que necesitamos, pero la misma palabra, en el momento que la pongamos en práctica, ella nos va a llevar a reflexionar y nos va a confrontar en algunas cosas. Amén. Porque Dios nos habla todos los días de diferentes maneras. Así es. Y la forma en que el Señor se nos va a revelar a nuestras vidas, tenemos que estar claros que va a ser a través de la palabra de Dios. El que no lee la palabra de Dios no recibe revelación, más el que lee la palabra de Dios y se instruye en ella va a recibir la revelación de Dios sobre aquellas cosas que necesitamos nosotros que Dios nos hable. Mira, a veces nosotros vivimos en un mundo en que no discernimos, en que no percibimos aquellas cosas que quieren atacar a nuestra familia. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nuestros sentidos espirituales se abren. Como familia, como padres, nuestros sentidos espirituales se abren para que a través de la palabra se nos revele aquellas cosas en las que nosotros tenemos que reforzar en la crianza de nuestros hijos. Y es algo que nosotros debemos tener plenamente como algo importante en nuestras vidas, que la palabra de Dios nos lleva a tener una comunión con Dios a través de la oración. Así es. Y nos lleva a reflexionar a favor de nuestra familia. Así es. Y no solamente eso, otro punto importante, nos lleva a aplicar la palabra, porque de nada sirve que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios y no la apliquemos al prójimo. Sí, en el tema de la aplicarla, debemos empezar aplicándola con nosotros mismos. Así porque es. a veces queremos aplicarla Amén. a nuestros hijos, a nuestra pareja, pero yo debo ser ejemplo.
no hagamos lo que no queremos que nuestros familiares hagan. Amén. A veces no hablamos de la mejor manera, no nos conducimos de la mejor manera, tal vez somos groseros, pero queremos que las personas que están a nuestro alrededor nos hablen de forma amable. Entonces, Amén. creo que la palabra nos confronta o reflexionamos en ella, en el cual a veces queremos Amén. que las personas que están a nuestro alrededor anden de la mejor manera y tal vez yo no ando bien. Entonces Dios trabaja primero con nosotros para luego tocar a los que están a nuestro alrededor. Entonces el amor de Dios necesitamos que esté en nosotros para poder que tengamos unas buenas actitudes. Así es. Delante de nuestra familia, porque nuestra familia nos mira, nuestros vecinos nos miran, toda la sociedad nos mira. Claro, no somos perfectos, no existe el ser humano perfecto, pero se supone que si Dios está en mí, yo leo la palabra, yo reflexiono, reflejar a Cristo. Debo reflejarlo de alguna manera. Amén. Así que es interesante. No, y en la aplicación yo creo que es donde es como si fuese el termómetro de nosotros. ¿Qué tanto está haciendo Jesús en nuestras vidas cuando nosotros podemos aplicar lo que estamos leyendo en la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, nuestras conductas hacia la sociedad va a ser diferente. En un semáforo, en una fila, íntegramente en tu trabajo, cómo tú te estás desenvolviendo. Por eso que dice mucha gente, ¿y eso qué es cristiano? Y está haciendo cosas que ante la sociedad no estamos dando un buen testimonio, porque Mira, entonces la palabra no la estamos aplicando. Lo que pasa es que los cambios positivos en algunas personas son rápidos, instantáneos. En otros lleva más tiempo. Entonces la gente dice, mira dónde va fulano que era tal cosa. Era, ya no es. Entonces realmente que necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas y realmente reflejarlo. Y a través de nuestra conducta podemos entonces ayudar a otra persona a ser transformada. Sí, a través de nuestro testimonio podemos ayudar, podemos mentorear a otra persona a través de la palabra de Dios y a través de lo que Dios está haciendo en nosotros mismos, porque no somos perfectos. Todos los días hay algo en lo cual nuestro carácter tiene que ser moldeado a través de la palabra de Dios. Pero en lo bueno que ya hemos alcanzado, a alguien podemos mentorear. No, entonces mira, por lo menos uno que busca del Señor, vamos a la iglesia, nos congregamos, estamos tratando de avanzar en los caminos del Señor. De repente nuestros hijos y niños, adolescentes, tal vez en su escuela no tienen un buen comportamiento. Es normal. Así es. Pero sí necesitamos guiarlos, no van a ser santos, no van a dejar de cometer errores. Entonces a veces son como señalados, y que mira que es cristiano, que van a la iglesia y cómo se conducen. Bueno, muchas veces estamos en el proceso y todo eso es entendible. Así es. Así que por eso siempre le hablamos a la familia. La familia es un entorno en el cual hay muchas situaciones con las cuales uno lidia todos los días. Sin embargo, nunca dejemos de que nuestro Dios, que la palabra, y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y mira que meditaba yo ahorita que te escuchaba, que a veces nosotros queremos buscar respuesta en cualquier otra cosa. Buscar respuesta en lo que YouTube nos dice sobre, por ejemplo, cómo controlar la ansiedad, cómo controlar el estrés. Pues yo quiero decirle al que está siguiendo este podcast en este momento que la respuesta a todo está en la palabra de Dios, sin quitarle el valor que tienen los recursos tecnológicos, pero la respuesta a todo usted lo tiene en la palabra de Dios, para el estrés, para las preocupaciones, para la situación financiera, para aumentar nuestra fe, para la salud. En la Biblia, si usted busca cómo debemos comer saludablemente, hasta la Biblia nos dice cómo nosotros debemos comer saludablemente. Entonces, a veces buscamos respuestas en cualquier cosa y dejamos de último la palabra de Dios, que fue inspirada por el Rey de Reyes, Señor de Señores, por el Espíritu Santo, hablándole a los profetas, hablándole a aquellos hombres usados por Dios, y que hoy en día nosotros podemos tener ese recurso por la tecnología, lo podemos tener en diferentes versiones. Hay Biblias a mí me gusta mucho leer, y yo valoro esas Biblias de estudio, en el cual si hay algo que tú no entiendes, las Biblias de estudio te lo desglosa de una manera tan maravillosa. Entonces no hay excusa. La palabra de Dios está a la mano de todos, y queremos decirle a las familias que nos escuchan
La palabra de Dios simplemente tenemos que tomarla y desarrollar una cultura de leerla en nuestra casa, desarrollar una cultura de orar en nuestras casas, de reflexionar en ella y de aplicarla en nuestras vidas. No solo en septiembre. No solo en septiembre, tiene que ser un estilo Todos de vida. los días. Tiene todas que las ser un semanas, estilo de vida. Siempre. Mira, hace unos días escuchaba, y esto nosotros lo hemos tratado de aplicar en nuestras vidas, de que lo primero que nosotros debemos hacer al levantarnos, por eso es que dice la palabra de Dios que las misericordias del Señor son hechas y nuevas cada mañana. Así es. Y lo primero que nosotros debemos hacer, sin distinción de religión, si usted cree en Cristo Jesús y usted cree en la salvación, en la vida eterna, y si usted tiene fe en el Señor, lo primero que usted debe hacer al levantarse y al poner sus pies sobre el piso es buscar la palabra de Dios y orar a Dios. Porque eso es lo que va a traernos a nosotros la cobertura de Dios en todo lo que nosotros vayamos a hacer en el día. Hace unos días, y lo digo como vivencia, yo le decía al Señor, veníamos bajando de volcán y vimos pasar un accidente que nos pudo haber pasado a nosotros. Y en el momento en que yo veo esto, yo digo, los ángeles de Jehová nos protegieron porque ese accidente nos pudo haber tocado a nosotros. Y no es porque aquellas personas que se accidentaron no estaban protegidas, pero lo que yo sé es lo que Dios hizo por nosotros, porque temprano en la mañana oramos por cobertura. Temprano en la mañana oramos y nos ponemos delante de Dios, porque la palabra de Dios es tu seguro de vida en toda situación que tú estés atravesando como familia. Así es. Siguiente punto. Bueno, ya para cerrar queremos decirle que siempre va a haber alguien el cual vas a necesitar hablarle de la palabra de Dios. Siempre va a haber alguien en el cual va a necesitar, sea en tu trabajo, sea en el bus, sea en el hospital, a donde tú vayas, siempre va a haber alguien que va a necesitar una palabra. Y no va a ser la palabra de Mary, la palabra de José Luis, la palabra del que me está escuchando, es la palabra de Dios. Qué bueno cuando nosotros estamos, mire, a un nivel en que la palabra de Dios está tan inmersa en nuestras vidas, que cuando exista una necesidad, la vas a tener a la mano para ayudar a alguien. Es así, mira, hace unos días hablábamos del poder de la palabra y muchas veces tal vez no tienes el celular a la mano, no tienes la Biblia a mano, pero tienes los textos en la mente. Amén. Qué poderoso es saberse algunos textos porque la palabra tiene poder. Entonces, en este mes de septiembre, en este programa, queremos motivarle a la lectura de la palabra, a la vivencia de la palabra, al modelar la palabra, porque la palabra nos hace todos estos aspectos que necesitamos desarrollarlos como familia. Siempre nuestros temas son dirigidos a la familia porque es nuestro tema, nos apasiona, lo disfrutamos, pero necesitamos que podamos meditar en la palabra y aprendernos la palabra, porque es la que nos va a dar la fuerza, es la vida. La palabra de Dios es vida y es eficaz en todas nuestras vidas y en todas nuestras familias. Dios siempre tiene un remanente en cada temporada, eso siempre lo digo. Amén. Y la palabra va a avanzar como río, como nosotros no tenemos idea. Es nuestra base familiar. Él fue el que nos creó y bueno, hemos tocado algunos aspectos muy importantes y básicos que necesitamos todos los días motivarnos como familia y poder fortalecernos a pesar de muchas dificultades. Para concluir, queremos decirles que Filipenses 4:19 dice: pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a nuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Cualquier familia que nos esté escuchando, que esté sintonizando este podcast, yo no puedo saber ahorita en este momento qué necesidad estés atravesando, pero solamente te puedo decir que la palabra de Dios aquí en Filipenses 4:19 nos dice, nos insta, que Él suplirá todo lo que nos falte. Si te falta en la parte económica, si te falta en la parte financiera, si te falta en la salud, si está faltando la comunicación en tu casa, si está faltando cualquiera cosa que nos haga falta, la palabra de Dios dice que el Señor la suple. ¿Y sabes por dónde Él la suple? A través de su palabra y la aplicación de su palabra en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos llenando de tanta fe que esa fe nos va a permitir a nosotros obtener aquellas cosas que nos hacen falta a través de la fe en Cristo Jesús. Porque el propósito de Dios en la familia es suplir.
¿Vamos a pasar procesos? Quizás sí. Yo no puedo decir que no, pero hay una promesa cuyo canal para obtenerlo es a través de la palabra de Dios y a través de la fe que se aumenta cuando yo me nutro de la palabra de Dios. Y cuando tú estás llevando la palabra de Dios a tu familia, todo lo que haga falta, el Señor lo va a suplir. Y queremos cerrar con esto y decirles que este podcast está destinado a que usted adopte la palabra de Dios como lo que le va a ayudar a usted en su casa ante cualquier situación que usted esté atravesando. Amén, así es. Así que ya para terminar, saludarles, bendecirles y decirle una vez más, Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Amén. Debe ser lo primero y debe ser la palabra de Dios nuestra base. Así que saludos en este mes en la Sagrada Escritura, un abrazo, bendiciones. No dejes de sintonizar nuestro podcast, búscalo en YouTube, suscríbete en la campanita, compártele a una familia que necesita escuchar programas que le edifique, dale like a nuestro Suscríbete. programa, suscríbete y bueno, estamos para servirte, ponos allí tus comentarios y en el nombre de Jesús creemos que Panamá se fortalece cada día más con familias que creen en el poder de Dios en cada hogar y en cada familia. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Saludos.